Hola hermano, bienvenido a la lección de Escuela Sabática. El poder de la oración, interceder por otros. Dice el libro de Hechos capítulo 4 versículos 31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento sentían su gran necesidad de orar. Después de recibir la comisión de Jesús de predicar el Evangelio, se unieron completamente en oración, ser capacitados para recibir el don del Espíritu Santo y así predicar la palabra de Dios. Hay una estrecha relación entre la oración, el derramamiento del Espíritu Santo y la capacitación para llevar el mensaje de salvación a otros. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción de su orden. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que oraste fervientemente por alguien, por un amigo, por un vecino, por un familiar, para que esta persona conozca del poder de Dios? Esta semana estudiaremos un conflicto cósmico, el poder invisible en acción, Jesús el poderoso intercesor, Pablo como intercesor y la confianza que debemos de tener en la oración. El conflicto cósmico. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Es clara cuando dice que en el cielo hubo una gran batalla entre Jesús, llamado Miguel, y el dragón Satanás y sus ángeles. Es por ello que la Biblia aclara de que en esa gran batalla Satanás fue destruido y la tercera parte de los ángeles cayeron a la tierra. Por lo tanto, Satanás arremetió contra la tierra y esa batalla continuó en la tierra con las consecuencias del pecado de Adán y de Eva. La Biblia descubre indudablemente esta gran verdad. Hay un conflicto cósmico, Dios y Satanás, donde todos aquellos que hemos aceptado a Jesús estamos en un conflicto de frente con el enemigo, con Satanás. Por lo tanto, Dios también respeta nuestra libertad. Él nunca manipula la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía su Espíritu Santo para convencer a los hombres y mujeres de la verdad divina, y cada uno de los seres humanos están en la libertad de decidir, pero hay un conflicto que tienen que luchar entre ellos mismos, entre el enemigo y lo que quiere él forzarlos a decidir. Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas sin nuestras oraciones, pero Él es respetuoso y nunca violará su libertad de elección. Nuestras oraciones son determinadas porque hay reglas básicas en el conflicto entre el bien y el mal. Una de las leyes eternas del universo es que Dios ha dado a cada ser humano la libertad de elección. Todos los demonios del infierno no pueden obligarnos a pecar y todos los ángeles celestiales nunca nos obligarán a hacer lo correcto. Dios se limita voluntariamente por nuestras elecciones, no usa las fuerzas para motivarnos al servicio. Cuando oramos por otras personas, eso abre nuestros corazones a la influencia divina. Dios nos da sabiduría y da para alcanzar a esa persona. Además, nuestras oraciones abren puertas de oportunidades para que Dios trabaje más poderosamente en la vida de los demás. Él respeta nuestra libertad de elección y derrama
su Espíritu Santo a través de nosotros a fin de influir en ellos para su reino. Libera los poderes del cielo en su favor. Nuestras oraciones se convierten en el canal que Dios usa para influir poderosamente en otros para la vida eterna. ¿Entiendes ahora cuán importante es que dediques tiempo para orar en favor de otras personas? Esto permitirá que el Espíritu Santo siga trabajando de una manera poderosa en ellas y puedan aceptar y conocer la verdad de la salvación en Jesús. Existe un poder invisible en acción que no nos damos cuenta. Recordemos entonces la ocasión de Daniel en el capítulo 10, versículos 12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es pues la oración intercesora la gran herramienta que tenemos para combatir el mal y para enfrentar lo que conocemos el gran conflicto. Recordarás que el profeta Jeremías predijo que los judíos serían cautivos de los babilónicos durante 70 años. Al final de la vida de Daniel, este periodo profético del cautiverio judío estaba llegando a su fin. Daniel estaba preocupado, veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías y su pueblo todavía estaba cautivo. Babilonia fue vencida por los medos persas, pero los judíos seguían todavía en cautiverio. Así que entonces Daniel ayunó y oró por 3 semanas, intercedió sinceramente por su pueblo 21 días y al final se le apareció un ángel glorioso. En Daniel capítulo 10, versículos de 10 al 14, nos describe un pasaje muy interesante. Por ejemplo, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Ciertamente, no Ciro, ese rey del imperio persa. Es muy probable que la expresión el príncipe del reino de Persia represente a Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo o gobernante de este mundo, según Juan capítulo 12, versículos 31 y Juan 14, 30. Pablo también lo etiquetó como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, queridos hermanos, entonces, ¿quién representa a Miguel? El nombre de Miguel se usa 5 veces en la Biblia, Apocalipsis 12:7, Judas 9, también Daniel 12:1. Un cuidadoso estudio de pasajes revela que Miguel indudablemente es alguien que es como Dios, Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Cristo es el eterno, persistente y todopoderoso Hijo divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todas las ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Y notemos entonces en este pasaje cuando Daniel está orando, estaban luchando contra Satanás. De igual manera sucede así cuando nosotros estamos orando por alguien de alguna manera específica por su salvación y por su vida, hay una lucha interna y externa que libra el pecador, donde nuestras oraciones reciben un gran apoyo al saber de que Jesús está lidiando por esa alma contra el enemigo. Es por eso que cuando tenemos un momento especial para orar, estamos en nuestro lugar de oración y derramamos nuestros corazones ante Dios en voz alta, nuestra vida de oración se vuelve mucho más significativa. No tenemos que preocuparnos de que Satanás escuche nuestras oraciones, porque al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Cuando oramos fervientemente por los demás, nuestras oraciones se unen con las oraciones de Cristo, nuestro poderoso intercesor. En el trono de Dios, inmediatamente emplea todos los recursos del cielo para influir positivamente en aquellos por los cuales oramos. Jesús es el poderoso intercesor. Dice Lucas capítulo 5, versículo 16, pero él se apartaba a lugares desiertos para orar.
La vida de Jesús es una vida de constante oración. Por eso es que es nuestro ejemplo. El Evangelio de Marcos comienza con una descripción precisa de la vida de oración de Jesús. Después de un sábado de actividad agitada en Capernaum, temprano a la mañana siguiente, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hay tres cosas para tener en cuenta sobre los detalles de la vida de oración de Jesús. Primero, tenía un momento específico para orar. A menudo se levantaba temprano en la mañana para pasar tiempo a solas con Dios en tranquilidad. Tenía un lugar para orar. Jesús tenía sus lugares favoritos donde podía comunicarse con el Padre, lejos de la actividad con las multitudes que tan comúnmente lo presionaban. Tercero, las oraciones secretas de Jesús no eran necesariamente oraciones silenciosas. 3 veces en la oración de Getsemaní, en el Evangelio de Mateo, registra que Jesús cayó sobre su rostro. El libro de Hebreos registra que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Hebreos 5:7. En una ocasión, los discípulos escucharon a Cristo orar y se conmovieron tanto por sus oraciones personales que le pidieron que les enseñase a orar en Lucas 11:1. Jesús oró en muchos momentos de su vida, al multiplicar el pan, al hacer un milagro, y en cada instante de su vida dependía de la oración para tener comunión con el Padre y para hacer su voluntad aquí en la tierra. Jesús oró por sus discípulos, Jesús oró por Pedro, oró para que Pedro experimentara una conversión profunda. Las oraciones de Jesús fueron respondidas y Pedro se convirtió en el poderoso predicador de Pentecostés. Jesús le dijo a Pedro: he orado por ti para que tu fe no falte. Así que Jesús todavía está orando por nosotros. Te pregunto, ¿qué sientes al saber que Jesús ora por ti todavía? ¿Sientes la seguridad de que el Señor te acompaña y te va a ayudar a vencer el pecado y llevar una vida victoriosa en Él? Te pregunto, ¿por cuántas personas estás orando tú también actualmente? ¿Le estás ayudando a cada una de ellas a través de tu oración para que puedan vencer el pecado o entregarse a los brazos de Jesús? Al ser persistentes en la oración, demostramos que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar el individuo por el cual estamos orando. Uno de los hombres poderosos en oración del Nuevo Testamento es Pablo. Pablo fue un intercesor de los miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo oró por las iglesias de Éfeso, Colosas y Filipos. También a menudo oraba por sus compañeros en el Evangelio. Estaban en su corazón y en sus labios. Cada oración especificaba muchas veces cada uno de ellos, sus nombres. Pablo intercedió por aquellos con quienes trabajó y por aquellos con los cuales siempre tenía relación en las iglesias de aquel entonces. Notemos en el caso de Efesios capítulo 1, versículos 15-21. Pablo indudablemente oró por los creyentes de Éfeso. Oró para que Dios le diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina, les diera la esperanza de la vida eterna. También oró para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Este Dios es tan poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos, un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna en Él. Su oración concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por qué estaba orando. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿estás orando de una manera específica por las necesidades de las personas, por las necesidades de tu familia, por las necesidades de tu vecino, de tu amigo que no conoce de Dios? Querido hermano, no hay mayor satisfacción al saber
que alguien esté orando por nosotros, que alguien esté derramando su corazón a Dios en favor de nosotros, ya sea por el alimento, ya sea por la salud o ya sea para que nuestra vida espiritual se mantenga firme y cerca de Dios. Es una satisfacción plena saber cuando alguien ora por nosotros. Ahora, cuán mayor gozo es orar por otras personas. ¿Por quiénes estás orando? ¿Estás orando específicamente por alguna persona en este momento? No olvides el poder que tiene la oración intercesora. Debemos de tener confianza en la oración. A través de la Biblia hay muchas ocasiones que demuestran el poder de la oración. Recordemos a Ana cuando estaba necesitada y angustiada y afligida por tener un hijo, como orar y derramar su alma al Señor, Dios le escuchó y obró poderosamente en ella. Recordemos también Elías, que oró fervorosamente para que no lloviese y no llovió por 3 años. Pero la oración tiene más poder cuando oramos por otros, cuando intercedemos en favor de otros. Nos recuerda 1 Samuel 12:23. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y la oración de Job 16:21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Estos pasajes enfatizan la necesidad de interceder fervientemente, sinceramente y específicamente por las personas. Es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo. Uno de los pasajes más poderosos que menciona la Biblia es la que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 en adelante. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra confianza significa fuerte seguridad, transmite una sensación de certeza. La confianza es lo opuesto a la duda y la incertidumbre. Ten en cuenta que nuestra confianza no está en nuestras oraciones, sino en Dios, quien contesta nuestras oraciones. La promesa de Dios de responder nuestras oraciones no está exenta de condiciones. Cuando nuestra voluntad es moldeada por la voluntad de Dios y se convierte en una con su voluntad, podemos tener la absoluta seguridad de que nos escuchará. Siempre es la voluntad de Dios perdonar, por ejemplo, nuestros pecados. Siempre será la voluntad de Dios darnos la victoria sobre el poder del mal. Siempre es la voluntad de Dios darnos el regalo de su salvación. Siempre es la voluntad de Dios guiar a aquellos por quienes oramos para que conozcan su palabra. Conocer la voluntad de Dios tiene que estar entonces en armonía con la palabra de Dios. Por fe creemos que las promesas de Dios son verdaderas. Creemos que Él contestará nuestras oraciones. Por fe creemos que Él está trabajando de manera que no podemos ver y ciertamente no entendemos completamente para salvar a aquellos por quienes oramos. En 1 de Juan 5:16 nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Aquí Juan enumera 2 tipos de pecados: el pecado que conduce a la muerte y los pecados que no conducen a la muerte. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden el pecado que lleva a la muerte como el pecado imperdonable. Juan nos anima a orar por ese pecado. Sin embargo, nos anima a orar por las personas que no han cometido el pecado imperdonable. Cuando pedimos a Dios que la salve, Él nos da vida para aquellos que cometen pecado y no conducen a la muerte. ¿Qué significa que Dios da al que ora, al intercesor, vida por los demás? El comentario bíblico adventista sugiere que Cristo dará vida al cristiano que ora para que la transmita a esos pecadores que no han endurecido definitivamente su corazón.
El cristiano no tiene poder si está fuera de adoro. Por eso, después de todo, es Cristo el que da la vida. Aunque la oración de intercesión puede haber sido el instrumento mediante el cual se concedió esa vida, nuestras oraciones se convierten en el canal para que la vida misma de Dios fluya a los corazones que anhelan la salvación. Es por ello que cuando oramos por los demás, queridos hermanos, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. La oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres. A medida que nuestras oraciones ascienden al trono de Dios, Jesús encarga a los ángeles celestiales que desciendan instantáneamente a la tierra. Les da poder para vencer a las fuerzas del infierno que luchan por la mente del individuo por el que estamos intercediendo. El individuo tiene la libertad de elegir a Cristo o a Satanás. Nuestras oraciones no fuerzan ni manipulan la voluntad, brindan la mejor oportunidad para que el individuo vea los problemas con claridad y le brinde la mayor ventaja de elegir la vida eterna. Ahora, concluyendo esta lección maravillosa, te pregunto, ¿te gustaría tener una vida de oración vibrante? ¿Te gustaría convertirte en un poderoso intercesor de Dios? Quiero mostrarte algunos consejos prácticos que puedes seguir para tu vida. Lo primero que debes de hacer es tomar un tiempo y un lugar específico para buscar a Dios de todo corazón, para interceder por los demás. Lo segundo es que le pidas a Dios que te impresione con su poder, con su Espíritu Santo, para conocer las necesidades de las personas y para que Él te ilumine, para que ores por las luchas espirituales que pueda estar librando esa persona en su vida. Haz una lista entonces de aquellas personas por las cuales estás orando y pide a Dios en voz alta por ellas para que el Espíritu Santo pueda interceder y obrar en favor de ellas. Lo cuarto puede ser que pide a otras personas que te ayuden a interceder por esos nombres. Orar juntos por otras personas es algo muy especial. Jesús se lo pidió a sus discípulos. En Mateo 18, 19, cuando 2 o 3 personas oran juntas, Dios escucha y derrama su bendición especial. No olvides que la mayor herramienta poderosa, invisible que puede tener el cristiano es la oración. Es la única forma de unirnos al Padre para interceder en favor de las almas que se pierden en este mundo. Es mi oración que Dios te utilice, que Dios te haga un instrumento unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para interceder en favor de las demás personas. Que Dios te pueda bendecir en esta semana y no olvides que orar por otros es la mayor bendición que puedas recibir en tu vida. Y los resultados que se obtienen son resultados no solamente que se ven en esta tierra, sino que se verán en el reino de los cielos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta hora. Hola hermano, bienvenido a la lección de Escuela Sabática. El poder de la oración, interceder por otros. Dice el libro de Hechos capítulo 4 versículos 31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos